Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre las células, sus componentes y cuál es su función. La célula sabemos que es la estructura mínima de la vida, o sea, es la partícula más pequeña que podemos encontrar de manera funcional que va a conformar a distintos organismos. Bien, entonces a través de los postulados que se han ido creando a través de la historia, sabemos tres cosas acerca de la célula. Uno es que todos los seres vivientes están compuestos por células. Bien, entonces los distintos tejidos, los distintos organismos que vamos a encontrar están formados por células que se van uniendo, ¿cierto? Y van cumpliendo distintas funciones. Lo segundo es que las funciones vitales de los distintos organismos que vamos a encontrar tienen lugar dentro de las células. Bien, entonces en la célula misma es donde se van a cumplir todas las funciones vitales. Y tercero, es que todas las células que existen proceden de otras células anteriores. Esto quiere decir que las células no aparecen por generación espontánea, o sea, no aparecen por arte de magia, ¿cierto? Sino que cada célula proviene de una célula anterior. Entonces, ¿cómo se clasifican las distintas células? ¿Ya? Vamos a encontrar dos grandes grupos, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son seres unicelulares, por ejemplo, como las bacterias o los protozoos, que van a tener esta forma. Ya, después vamos a ver más o menos en cómo se distinguen. Y las células eucariotas lo conforman los seres pluricelulares, ya, y tienen esta visión, ya. Pero las células eucariotas las podemos dividir a su vez en dos grandes grupos, vegetales y animales. Bien, entonces las células eucariotas vegetales se van a diferenciar porque poseen una pared celular, cloroplastos y vacuola central. Y al microscopio tienen esta forma. Bien, unas especies de ladrillos. En cambio, las células eucariotas animales no van a poseer pared celular ni cloroplastos, ya a diferencia de las vegetales. Entonces, vamos a ver las diferencias entre célula eucariota y procariota. La célula eucariota son más evolucionadas, ya, que las células procariotas, que se dice que son más primitivas. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las células procariotas son más antiguas, entre comillas, ya son más primitivas, son más simples, ¿ya? En cambio, las células eucariotas son un poco más complejas, ya por eso se dice que son más evolucionadas. En las células eucariotas vamos a encontrarnos con un núcleo, ya que lo vemos en esta parte, ¿cierto? En cambio, en las células procariotas no vamos a encontrar núcleo. Bien, entonces en el núcleo es donde se encuentra el ADN, ¿ya? En las células eucariotas vamos a encontrar el ADN entonces dentro del núcleo y como la célula procariota no contiene núcleo, el ADN va a estar disperso dentro de la célula, ¿ya? Otra diferencia es que las células eucariotas poseen un organelo, ¿ya? O sea, una estructura interna que se llama mitocondria. En cambio, las procariotas no lo poseen. Bien. Entonces, estos organelos, estas estructuras que vamos a encontrar dentro de las células, en las células eucariotas son mucho más especializados, ¿ya? Y en mayor cantidad. En cambio, en la procariota son más simples y están en menor cantidad. Bien. En cuanto al tamaño, las células eucariotas son más grandes y las procariotas más pequeñas, ¿ya? Eh, También hay otra estructura dentro de las células que es el citoesqueleto, ya que al igual que el esqueleto humano, le da la estructura a la célula, ¿ya? Entonces en la célula eucariota el citoesqueleto es mucho más complejo que en la procariota, que es más simple. También vamos a encontrar que, por ejemplo, en las células procariotas vamos a encontrar unas especies de flagelos, ¿ya? O cilios, que son estas especies de pelitos, ya más largos o más cortos, dependiendo cuáles son, ¿ya? Que le permiten la movilidad a la célula. En cambio, las células eucariotas, al solo
muy pocas poseen flagelos, ya que, por ejemplo, son los espermatozoides, ya que les permiten la movilidad. Ahora, en cómo se generan los hijos, ¿cierto? La reproducción de las distintas células, ¿cierto? Porque dijimos que no se generan de forma espontánea, ¿cierto? Sino que hay una célula que la precede. Entonces, ¿cómo vamos a multiplicar estas células? En las células eucariotas se produce una reproducción sexual o asexual, ya que se conocen como mitosis y meiosis. En cambio, en las células procariotas vamos a ver que hay una reproducción asexual, ya que se conoce como fisión binaria. Bien, y aquí tenemos también un resumen de las grandes diferencias que acabamos de ver de ambas células, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que las células eucariotas son mucho más complejas que las procariotas, que son más simples. Entonces, ahora vamos a ver las diferencias entre la célula animal y vegetal, ¿cierto? Porque ya vimos las diferencias entre procariota y eucariota. Entonces ahora nos vamos a enfocar en las eucariotas, ¿ya? Y aquí encontramos las animales y vegetales como vimos anteriormente. Bien, entonces en cuanto a los organelos, o sea, estas estructuras internas que van a cumplir distintas funciones, vamos a ver que todas estas son en común entre una célula animal y una vegetal, ¿ya? Ahora, ¿en qué se diferencian? Por ejemplo, la célula vegetal tiene una vacuola central muy grande, ¿ya? En cambio, la célula animal es una vacuola más pequeñita, ¿bien? También vamos a encontrar en la célula vegetal cloroplastos, ya que son las células que nos permiten realizar la fotosíntesis, y también una pared celular, que es la que le da esta estructura como especie de ladrillo, ¿ya? Y aquí lo que vamos a encontrar también en la célula animal son los centriolos, ¿ya? Entonces, esas son las grandes diferencias que podemos encontrar entre una célula animal y vegetal. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las funciones de estos organelos que acabamos de ver. El núcleo ya está rodeado por una envoltura nuclear, ya que va a contener el material genético, ¿cierto? Que es lo que dijimos que encontrábamos en las células eucariotas, ¿ya? El nucleolo es la estructura central del núcleo, ¿ya? Y ahí es donde se producen y se ensamblan los ribosomas, que son otros organelos que vamos a ver después. El retículo endoplasmático vamos a ver que tiene dos formas, rugoso y liso, ya que es esta estructura que está pegadita al núcleo. Bien, entonces en esta estructura lo que se hace es la síntesis de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Por eso se dice que es rugoso, porque tiene unas porosidades, ya que serían los ribosomas. Y en cambio, en el retículo endoplasmático liso lo que hacemos es una síntesis de lípidos, ya de grasas. Otra estructura es el citoesqueleto, ¿cierto? Que yo les dije que es lo que le daba la estructura a la célula, ¿cierto? Que es un armazón interno que permite la estabilidad celular. La membrana plasmática, que es esta pared que va a recubrir toda la célula, es la barrera, ¿ya? Que permite una permeabilidad selectiva, o sea, va a seleccionar qué cosas pasan al interior y qué no, y lo mismo hacia el exterior. Otro organelo son los lisosomas. Estos son encargados de la digestión intracelular, o sea, son los que degradan todas las cosas que hay que degradar en el interior de la célula. Otro organelo es el complejo o aparato de Golgi, ya tiene esos dos nombres, que clasifica y distribuye las proteínas y los lípidos en vesículas, ya, o sea, produce lisosomas. Bien. Y también tenemos a la mitocondria, que su función es fabricar energía de la célula a través de la respiración celular. El citoplasma es el interior de la célula, ya que es una especie de líquido gelatinoso, bien, en donde van a estar todos estos organelos distribuidos.
Otro organelo es el peroxisoma, que es el encargado de la oxidación de los ácidos grasos, ¿ya? Los ribosomas es el centro en donde se producen las proteínas, ¿bien? La vacuola, que era esta diferencia entre las animales y vegetales, cierto que la vacuola era más grande en las vegetales, su función es que almacena y transporta enzimas y iones. Bien, y los centriolos, que eran las que encontrábamos en las células animales, son las que participan en la división celular, ya, o sea, las que permiten que las células se multipliquen. Bien, y aquí están los otros organelos que encontramos solo en las células vegetales, ¿cierto? Que ahí encontramos la gran vacuola, ¿cierto? Que en la animal es más pequeñita, que almacena y transporta enzimas y iones. El cloroplasto, que es el responsable de la fotosíntesis. Y la pared celular, que es la membrana externa compuesta por celulosa. Bien, entonces aquí vimos cómo se estructura una célula, cuáles son sus organelos y cuál es la función de cada organelo.